Hola, hola, buenos días. Vamos a comenzar con la primer clase del tercer parcial. Antes de todo, si no han revisado su calificación en la plataforma donde viene el examen, exactamente ahí les puse cuánto sacaron de tarea, cuánto de asistencia y cuánto del examen. La suma máximo tiene que dar 100 para 10 y así pues hacia abajo, ¿no? Es diferente a la calificación de arriba, sí, porque la calificación de arriba solamente es del examen y el examen calificado sobre 100, ¿sí? Obviamente vienen 20 preguntas para sacar el porcentaje de 40 es por 2, ¿sí? Para sacar el porcentaje de 100 es por 5. Por eso varía la parte de arriba, la calificación del examen sobre 100 y el porcentaje que ocupa en la evaluación en la parte de abajo, ¿ok? Porque hoy es el último día para finalizar actas, subir calificaciones y pues ya cerrar esa plataforma, por lo menos el acceso para modificar calificaciones, ¿ok? Para nosotros profesores tenemos el último día hoy. Entonces, durante este tercer parcial no les dejaré tareas. Recuerden que les dije que desde el primero, que en el tercero tienen que realizar un trabajo final. ¿Cómo va a ser este trabajo? Pongan bien atención. Lo pueden realizar primeramente en cualquier medio, cualquiera, puede ser video, puede ser audio, puede ser en Word, puede ser PPT, PowerPoint, puede ser una narración, puede ser un cuento, puede ser una historieta, puede ser lo que a ustedes les acomode, con lo que sientan más a gusto. ¿Qué van a hacer? Obviamente, van a elegir un tema del temario, obviamente, no una unidad completa. Repito, no una unidad completa, solamente un tema, ¿sí? Por ejemplo, a ver, tenemos, ¿dónde está? Aquí está. Para ética, tenemos planeaciones. Ok. Uno de las unidades, por ejemplo, la unidad 2. La unidad 2 es valor. 2.1 definición. 2.2 características de los valores. 2.3 jerarquización de los valores. Ustedes van a escoger uno de esos tres, ¿sí? Ya sea la definición, ya sea las características de valor o ya sea la jerarquización de los valores. O de otra unidad, la que ustedes quieran, el tema que más les guste, que más odien, el que más les extrañe, el que más les atraiga, ¿ok? ¿Y qué van a hacer? Como requisito indispensable, ¿sí? Para que les pueda calificar en cualquiera de los medios que vayan ustedes a utilizar, es primeramente datos de identificación, nombre del alumno, nombre de la asignatura, título, ¿sí? Y con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque con eso yo identifico de quién son, ¿sí? Ya sea en audio, ya sea en video, ya sea escrito, ya sea en tal, debe de tener por lo menos esos tres, ¿ok? Para que se les pueda identificar. Después, una breve introducción, ¿sí? Ahí en esa breve introducción, que va a ser de entre 30 y 50 palabras, así de breve, me tienen que poner el por qué escogieron ese tema, ¿sí? O, ¿sí?, de qué habla ese tema. Así de sencillo, muy corto. ¿Por qué? Porque mientras más rápido atrapen o sepa el lector, ¿sí?, o el escucha, ¿sí?, o quien sea que lo esté viendo, etcétera, sepa de qué se trata, es mejor, ¿ok? Después ya viene el desarrollo del tema, que en este caso tendrá que ser o máximo, ¿sí? Bueno, va a ser de entre 3
o 5 páginas, si es en Word, 3 o 5 diapositivas, ¿sí? Que ya es más difícil porque está más resumido, 3 o 5 minutos, ok, si es video o si es audio, ¿sí? Y obviamente si lo hacen en otro trabajo, pues 3 o 5, ok, 3 o 5 viñetas, 3 o 5, lo que quieran, ok, para que no se extiendan mucho, porque aparte solamente es un tema. Después, sus propias conclusiones. Y digo propias porque hay alumnos, ¿sí?, que copian y pegan, ¿sí?, de algún párrafo. Inmediatamente uno se da cuenta cuándo son las conclusiones del alumno. ¿Por qué? Por el tipo de lenguaje. Cada quien tiene una manera de escribir, de expresarse, de poner pronombres o quitarlos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por último, ¿de dónde obtuvieron la información para ese trabajo? Mínimo 2 fuentes, por favor. A menos que, como hizo una compañera hace 2 o 3 cuatrimestres, que hizo un video, que esto es importante también, si ustedes eligen o han visto un libro u otro tema que tenga que ver con esta asignatura, adelante, lo pueden hacer. Incluso alguno que contradiga todo lo que hemos dicho, mejor, mucho mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se amplía el panorama de conocimiento. Esta compañera hizo un video, lo hizo en el carro de su papá porque decía que en su casa pues había mucha gente y que había ruido, entonces que estaba en el estacionamiento, se veía ahí una unidad y todo habitacional, y presentó un libro. Dijo: este libro me lo recomendó mi papá, lo leí, me gustó, tiene que ver, ¿sí?, con la asignatura, entonces voy a hacer un resumen de este libro. ¿Ok? En ese caso, como fue todo un libro, se permite que sea una sola referencia bibliográfica. En el caso de que no sea así, por lo menos tienen que ser 2 referencias bibliográficas, ¿sí?, de dónde ustedes se basaron para esa información que están poniendo. ¿Ok? Entonces, este trabajo final se tiene que entregar a más tardar el último día más bien el día del examen. ¿Ok? En este caso, para ustedes, el día del examen les tocará el jueves 16 de diciembre. ¿Ok? Más tardar ese día se tiene que entregar ese trabajo. Más ya no. Ahora sí ya no, porque ya me están entregando tareas muy retrasadas, lo cual éticamente, ¿sí?, no se les debería de calificar, porque hay compañeros que sí las han entregado con tiempo. ¿Ok? Que de hecho a los que han entregado con tiempo se les están poniendo puntitos de más, exactamente por eso. Dirán, ¿es injusto? Pues para mí no, porque ellos sí lo están entregando a tiempo. ¿Ok? Pero bueno, ese es el último día, repito, 16 de diciembre. Ese trabajo lo deben de entregar tanto ustedes, compañeros que están en clase presencial, vamos a decirlo así, tanto los compañeros que están en clase en línea, tanto los 3 compañeros que están en la clase de semilínea. O sea que sí están inscritos en rubro, pero en actividad están en línea. ¿Ok? Por eso estoy grabando este video, porque lo voy a subir para que todos lo vean. Vean ahí las fechas y luego no vayan a salir con que se me olvidó. ¿Ok? Entonces, no va a haber tareas iba a decir este semestre, parcial, pero sí tienen que entregar ese trabajo que les va a valer el 40% de su calificación. ¿Ok? 20% igual de asistencias y el examen. ¿Ok? ¿Qué otra? Aquí ya va a haber una separación que, bueno, a los que están ahorita en clase no les va a afectar mucho, porque ya el programa como tal de ética en esta unidad se separa para los de psicología. Ya son temas referentes a cuestiones psicológicas, ¿sí? Y para los demás, pues bueno, era otra cosa. Pero
Como siempre, yo ahí pondré tareas, videos, etcétera, para los de psicología, los que quieran seguir viendo los videos, ¿sí? Sobre cuestiones éticas en psicología, sobre psiquiátricos, enfermedades mentales, códigos, etcétera, etcétera. Pues adelante, no hay ningún problema, ni se les prohíbe, y si lo quieren hacer, mucho mejor. Entonces, hablando de esta cuestión de códigos que tenemos que ver, obviamente, ¿por qué? Porque a fin de cuentas ahí se ve el deber ser. En la normativa, en todas las normativas, es el deber ser. Desde la Constitución hasta los manuales y los lineamientos. El cómo se deben hacer las cosas y a qué debemos, ¿sí? Esta cuestión, si no de obediencia, ¿sí? Sí de comportamiento. Entonces, ahorita les voy a enseñar unos códigos, bueno, los voy a leer y vamos a ir desmenuzando para que vean si sí o no, porque muchas veces, por ejemplo, nos presentan un código de ética, y este código de ética, porque decimos ética, ya creemos que sí y que tenemos que cumplirlo. No nos dejemos engañar, ¿sí? Hay varias instituciones y varios comercios, ¿cómo fue la palabra? Trabajos, vamos a decir, centros de trabajo, donde desgraciadamente lo único que han hecho, como muchos alumnos, ¿verdad? En la EMCA no, pero en otros lugares, copiar y pegar de otros códigos de ética y hacen ahí su licuado, su esquimo bien raro, porque se les obliga a que lo tengan y ya. Pero nunca lo revisan, ¿sí? Y a veces los que revisan que lo tengan tampoco lo revisan. Y los jefes no lo leen. Y los empleados no lo leen. Entonces, obviamente, no saben ni de qué se trata. Y si en verdad, y cuando acuden o quieren acudir a uno de estos, pues resulta que no tiene nada de ético, o son de pronto cosas contradictorias, o etcétera. Entonces, vayámonos primero a lo más alto que tenemos como normativa, que es la Constitución, ¿sí? Y que nos dice en el artículo primero: en los Estados Unidos mexicanos, o sea, en su territorio obviamente, todas las personas, ¿sí? Eso es indispensable. A veces suena como que, ay, pues es que es claro. Sí, es claro, pero se tiene que poner. Todo este tipo de cosas y de deber ser tienen que ser lo más explícito posibles, ¿sí? Incluso en una cuestión moral también debemos ser explícitos con la comunicación, ser asertivos, porque por ahí pueden venir errores de interpretación, errores de comportamiento, desigualdades, inequidades, malos comportamientos que a lo mejor a la otra persona le molestan o a mí me molestan. Entonces, por eso debemos de ser claros, incluso, repito, hasta en esta cuestión moral, donde no se nos castiga más que socialmente, no legalmente, pero que hay diferencias, y estas diferencias pueden llegar a choques, e incluso puede llegar a distanciamientos temporales, ¿sí? O para siempre, ¿ok? O sea, permanentes. Todas las personas gozarán de los derechos humanos. Esto antes no venía, ¿sí? No se hablaba de derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, para proteger estos derechos humanos, ¿ok? Cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, y aquí viene de lo que les he hablado, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. O sea, la Constitución dice: sí, yo respeto los derechos humanos, ligo con ellos, empato con ellos, pero hay algunos casos en los que yo
me reservo el poder para decir, aquí no. Aquí no, ¿por qué? Porque esta persona tampoco respetó los derechos humanos de otra persona. ¿Sí? Y si nos vamos a respetar todos los derechos humanos, podemos caer en vacíos legales o contradicciones legales. Ese es el problema, ¿sí? Por eso esta reserva y por eso los tipos de delito, ¿ok? Por eso hay castigos sociales solamente, ¿sí? Y hay actos punitivos, ¿sí? Castigos legales, ¿sí? ¿Cuáles son peor? Pues hay veces que personas les pega el castigo social muy fuerte. Cuando son denigrados, soslayados de algún grupo social o de reuniones o de incluso grupos de WhatsApp, a veces les pega muchísimo, mucho. Ese es un castigo social por alguna conducta que dentro de ese microgrupo no se consideró apropiada dentro de esos valores. Vamos a poner un ejemplo o dos, bueno, ahí les va. Un grupo donde siempre suben buenos días, violines, vamos a decirlo así, cosas muy light, ¿no? Y de pronto alguien por ahí sube un mensaje subido de tono, bastante subido de tono, y se le separa porque dicen, ay, este grupo no es para eso, ¿sí? Aunque cada persona de ese grupo tenga otro grupo que sí sea para eso, ese grupo de WhatsApp no es para eso, ¿ok? Ocurrió hace años, una maestra subió en el grupo que tenía para mamás y para subir tareas y todo. Se confundió y subió una imagen donde una pareja está haciendo un 69 y venía una leyenda que decía hoy es viernes y chupan todos. Obviamente cuando se da cuenta, ¿sí? En ese entonces creo que todavía no existía esa función de eliminar, creo, no me hagan mucho caso. Si es que lo vieron, que lo hubiera eliminado. Entonces pues, ay, perdónenme mamás, todas las mamás o los papás que estuvieron ahí le pusieron, no se preocupe maestra, todos cometemos errores, ¿sí? Y todos mandamos ese tipo de mensajes. Bueno, ahí no hubo castigo social, ¿sí? Ahí ya hubo una tolerancia, ¿ok? Ahora vámonos del otro lado. Tienen un grupo, ¿sí? Estas mismas personas a lo mejor, cualquiera de estas, un grupo donde se suben imágenes muy subidas de tono, y solo se suben ese tipo de imágenes, ¿ok? Y de pronto por ahí hay alguien que siempre sube piolines, siempre sube buenos días, siempre sube oraciones de superación, ¿sí? Va a llegar un momento en que a lo mejor o lo sacan o se van saliendo, porque ha pasado y creo que todos hemos visto, todos los demás se van saliendo de ese grupo y forman otro grupo y dejan a esa persona sola porque no encaja dentro de esta dinámica, ¿sí? De estos valores de este microgrupo. Vean cómo de ambos lados, ¿sí? Se aceptan cierto tipo de valores y de conductas y hay un castigo, ¿sí? O una separación, ¿ok? A ver, déjenme ver por qué no me deja bajar con el cursor, más bien con la mano, no sé por qué. Ok, ya. Ok, aquí uno muy importante, las normas, vean cómo habla de normativa, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, pone en primer lugar a la Constitución, y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que decíamos, no disminuir, aumentar, ¿sí? No disminuir esta protección, ¿sí? Y estos valores y estos principios, sino aumentarlos como tal. ¿Sí? Nos habla de obligación, sí. Dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aquí la cuestión, obviamente, sí, nos expone esto. Quien los quiera interpretar o quien necesite interpretarlos tiene que meterse a, ¿sí?, ver cuál es el concepto de cada uno. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto de respeto, de protección, de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad? ¿Ok? ¿Para qué? Porque aquí viene algo que se llama metaética. ¿Qué es la metaética? ¿Sí? Es parecido al metalenguaje, a los que han escuchado o visto eso. Algo que va más allá. Meta es más allá, como metafísica, más allá de la física, más allá de la naturaleza. ¿Qué es lo que nos dice la metaética? Que hay que ver los conceptos que están vertidos dentro de algo y qué nos quiere decir ese concepto. O primeramente, ¿cuál es el concepto de esa palabra? ¿Qué quiere decir esa palabra? Y ahora y después en el contexto que lo estamos poniendo, ¿sí?, ¿qué nos quiere decir o qué quiere decir? Porque el hecho de que venga la palabra respeto en algún escrito, ¿sí?, no quiere decir que se respete a las personas, a los seres vivos, incluso a los inmuebles, a la propiedad privada, a la propiedad pública, etcétera, etcétera. Hay que ver el contexto de esa palabra dentro de ese escrito. ¿Ok? Entonces es muy importante que sepamos, y no solamente en ética, en todos los escritos que ustedes lean, ¿sí?, que hagan este ejercicio de hermenéutica para ver exactamente qué nos dice. Por eso las confusiones que se han dado con autores como Maquiavelo, como Sócrates, como Platón, ¿sí?, donde se les pone palabras que nunca dijeron. Porque se hizo la interpretación, sí, pero también hay que tomar en cuenta el tiempo en el que estaban. Hay escritos, lecturas que yo me he aventado, donde se dice que Aristóteles y Platón creían en Dios, Dios como lo conocemos, Yahvé, Jehová, bueno, religión católica, Yahvé, Jehová, Yahvé, Yehová, ¿sí?, que de hecho este nombre viene de Baal, que ahora se considera un diablo, imagínense, pero viene de ahí ese nombre. Y que según Aristóteles y Platón creían en ellos, bueno, en él más bien, cuando ellos nacieron mucho antes que el cristianismo. Y hay gente que no recuerda el concepto, no se sabe las fechas y se lo cree. Más bien los cristianos después retomaron ideas, ¿sí?, de estos filósofos para, ¿sí?, igual en su tiempo y espacio, darle su modificada, su chaineada, etcétera, etcétera, y exponer su ideología. ¿Okay? Entonces, pues es muy importante que leamos qué hay atrás de, ¿no? Tratar de entender qué hay atrás de. Ok. Ahora, ¿nos habla de cuestiones éticas y morales la Constitución? Sí, aunque no lo dice tajantemente, pero aquí en el siguiente párrafo dice: está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Aquí nos habla de libertad, obviamente, ¿sí? Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por solo este hecho su libertad y la protección de las leyes. ¿Ok? Aquí es donde les digo que podría entrar en conflicto con alguna otra situación, porque alguien podría decir: bueno, es que está prohibida la esclavitud y tengo libertad. Sí, pero cometiste fraude, pero mataste a alguien, pero has robado. O sea, discúlpame, pero ya no podemos respetarte esa libertad porque caíste en un tipo de delito. Por eso te vas a donde debes de estar, donde deberías de estar. ¿Sí? Que también ahí es otro tema del deber ser las
los cerezos, eferezos, y todo ese tipo de instalaciones, ¿verdad? Ahora, vayámonos a Código Civil, que es más abajo. Recordemos que vamos de arriba para abajo, ¿sí? Todo debe estar basado y respetar la ley máxima hacia abajo. Si algo entra en contradicción, ¿sí?, entonces puede, ¿sí?, ahí sí no hacerle caso a esta normativa e irnos más arriba y decir, a ver, aquí dice esto y tú estás diciendo lo contrario. ¿Qué pasó? ¿No? Todo debe seguir en la misma línea. Este es el Código Civil anterior para el Distrito Federal, ¿ok? Pero nada más así como caso, para que lo pongan, para que lo escuchen. Artículo 2, la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. Igualdad. Ahí estamos extrayendo, ¿sí?, la igualdad. A ninguna persona por razón de sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de género. Vean qué importante es que aquí ya nos meten orientación, identidad y expresión del rol de género. Color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo, profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud, se le podrá negar un servicio o prestación a la que tenga derecho. Nos habla uno de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque aquí vemos grupos vulnerables. Aquí, hablando de orientación sexual, identidad y expresión de rol de género, ya ahí hablamos de grupos que aún siguen siendo vulnerables, ¿sí?, y que no tendrían por qué ser vulnerables. Deberían tener, ¿sí?, la misma capacidad de ejercer sus derechos, o que se les brindara el camino, las herramientas, y que se les respetara simplemente por ser personas, por ser seres humanos. Vámonos más allá, ¿sí?, sin importar lo que sean y en lo que crean y en lo que X. Si ellos respetan, nosotros tendríamos que respetarlos. Incluso si ellos no nos respetan, nosotros deberíamos de tener los medios para decir, oye, yo no quiero faltarle respeto, pues díganle, enséñenle lo que es respeto o pónganle un alto, ¿no? Por favor, ¿ok? No se le podrá negar un servicio, prestación que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos, cualquiera que sea la naturaleza de estos, ¿ok? Muy importante. Si dan cuenta, aunque no nos habla de moral directamente, ¿sí?, si podemos hacer un ejercicio de hermenéutica, de interpretación, vemos que sí están plasmados valores morales y principios éticos. Claro que sí. Vayámonos ahora a otro que ya es, vámonos más abajo, que es el que tengo, que es un es el Código de Ética del Politécnico. Aquí sí directamente nos define, ¿sí?, por ejemplo, lo que es respeto. Y entonces rápidamente dice 1. Respeto. Este principio, enfocado a cada uno de los miembros de la comunidad politécnica, establece el deber, escuchen, deber ser, de respetar la dignidad de cada individuo. Más ético no puede ser, ¿sí? Maestros, investigadores, alumnos, directivos y personal de apoyo de la institución. Establecer el deber de respetar la dignidad de cada individuo, maestros, investigadores, alumnos, directivos y personal de apoyo de la institución. El respeto a la dignidad de cada persona es una constante en el IPN. Yo ahí sí lo dudaría mucho, ¿no? Diferencia entre el ser y deber ser. Un valor fundamental cuya efectividad depende del grado en que sea fomentado por los directores, maestros y alumnos de la institución y practicado por todos y cada uno de los integrantes de la comunidad politécnica. Desgraciadamente, aquí pone que cuya efectividad depende del grado en que sea fomentado por los directivos. Este es uno de los
Algunos los llaman rezagos, otros los llaman debilidades que tienen los códigos de ética en el país, que como lo deja casi a la buena voluntad de cada quien, y que dice debe ser fomentado por las autoridades. O sea que si yo fuera el director general del Poli, debería de fomentarlo en cada escuela, ¿sí? Y cada jefe de ahí, cada director de escuela, lo debería fomentar, ¿sí? En alumnos, en profesores y PAES, que es el personal de apoyo y asistencia a la educación, ¿ok? O godines, así como se dice coloquialmente. Pero no se hace. De hecho, se nos dio un papel donde había, bueno, más bien se nos dio una liga para que lo leyéramos y después firmáramos un papel de que lo habíamos leído. Les puedo asegurar, yo me lo tuve que leer para mi tesis, para la maestría, más aparte, así desde la Constitución, todos los reglamentos y manuales hasta abajo de Administración Pública Federal, todos, O sea, me aventé una buena leída para extraer exactamente estas cuestiones morales y éticas, estas categorías. Pero les aseguro que el 99% de mis compañeros no lo leyeron, no saben ni de qué se trata. ¿Sí? Así de sencillo. Y como nunca se hizo examen, y entonces me consta que se están quejando y quejando de maltratos, pero no conocen que sí y que no. Y ahora, para que vean de lo que les he hablado, vámonos más internacionalmente al Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El mar tiene derechos, por si no lo sabían. Y aquí está, no es cuestión que me la saqué de la manga, ¿sí? Habla de alta mar, baja mar, de zonas, cuáles son tipos de zonas, zonas internacionales, bla, 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 etcétera, etcétera. Nada más déjenme llegar rápido, nada más al número 1. Aquí está. Ok. Aquí viene. Ok. Límites del mar. Ok. Todo estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda las 12 millas marinas, medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta convención. Entonces, primero ya nos estamos apropiando del mar. Como sabemos, este mar es de esta persona, este mar es de esta, bla, 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 ¿no? Ok. Y habla de buques, ¿sí? Incluso habla de la libertad que tienen los buques, ¿sí? Para poderse comunicar en aguas internacionales y en aguas no internacionales. No es lo mismo, ¿sí? Tienen diferentes privilegios, vamos a decirlo así. ¿Ok? Aquí a grandes rasgos, bueno, la cuestión es esta. Que hasta un ente como el mar le hemos puesto derechos. ¿Para qué? Para la protección de todo lo que está dentro del mar, para la sana convivencia entre los seres humanos y porque así decidimos mediante valores universales que debe ser, que debe haber un respeto y una responsabilidad. ¿Por qué? Por la sobreexplotación y la sobrecarga que le hemos dado no solo a nosotros mismos, que nos hemos sobreexplotado, sino ya al entorno. ¿Sí? Repito, que todo esto es antropocéntrico, sí, porque viene de nosotros. Y todo esto se basa en los valores que nosotros determinamos que son buenos y apropiados, incluso para el mar, que hasta donde sabemos, ¿sí? No habla con nosotros, por lo menos no en nuestro idioma. No es capaz de hablar o español, o italiano, o alemán, portugués, eslavo, etcétera, etcétera. Y decirnos, oye, quiero que me defiendas, por favor. Con tus leyes, no con mis leyes. Con tus leyes, como tú las conceptualizas.
¿sí? Y hay otro que es el convenio sobre la diversidad biológica, ¿sí? Nada más les voy a ir rápido. Los objetivos del presente convenio que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible o sustentabilidad, ahí vemos un principio, de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. No solamente es cuestión medioambiental y de respeto. Si sabemos leer, aquí hay una cuestión económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos acabamos lo que está afuera, después ¿dónde sacamos dinero? Todo lo que utilizamos, todo, rastreando su origen, tiene un origen natural. ¿Sí? ¿Es conveniente? ¿Hay una conveniencia económica? Sí. A lo mejor está disfrazado primero con esta cuestión de Bueno, vamos a esperar tantito a que se reúnan los compañeros ya para terminar, dar las conclusiones y cualquier duda. Aceptar. Okay. Ok, pues creo que somos todos los que estábamos, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Aquí vemos una pequeña diferencia. Perdón.
unos gatitos que me vienen a visitar. No son míos, pero yo los dejo entrar. ¿Cuál es la diferencia, si vimos, ¿sí?, entre la Constitución, el Código Civil, que era del Distrito Federal, y estas cuestiones de convenios y de código de ética? La obligatoriedad o el acto punitivo, ¿sí? En unos sí se obliga y en otros es un debería nada más, ¿sí? Repito, creo que sí a ustedes les dije esa parte de tener y deber. No es lo mismo, ¿sí?, las palabras tener, deber y deberías. Es casi como una recomendación, ¿ok? Entonces, en esta cuestión del deberías o de como una recomendación es, bueno, si se puede, si puedes, ¿no? Casi, bueno, debes de querer, pero si no quieres, pues bueno, ¿no? Y también si tus posibilidades, pues bueno, te lo permiten. Que claro, también la ley, ¿sí?, por lo menos en México, no obliga a lo imposible, simplemente porque sería contradictorio, ¿ok? Pero sí hay una diferencia. Entonces, en esta cuestión de donde es el deber ser, el deberías, el cómo deberíamos de comportarnos, tratarnos, hacer las cosas, visualizarlas, etcétera, ¿sí?, es donde entra esta cuestión de valores morales y nuestros principios éticos, ¿sí?, que deberían estar plasmados. El respeto a los animales, pues no deberían, o sea, debería ser cuestión de nosotros, tanto por cuestión moral, ¿sí?, por cuestión de beneficencia, por cuestión humana, por cuestión de vida, por cuestión de dignidad. O si lo queremos ver del otro lado, utilitarismo, pragmatismo, etcétera, ¿para qué nos acabamos el medio ambiente? ¿Para qué sobreexplotamos el medio ambiente? ¿Para qué nos llevamos mal con las personas? ¿Para qué somos irrespetuosos con las personas o no toleramos? Si haciendo lo contrario me puede ir bien. Y repito, de esto es desde un lado utilitarista, pragmático. Si lo quieren ver convenenciero, me conviene respetar, tolerar, ¿sí?, ser igualitario con las personas, no faltarles al respeto, no explotarlas, no explotar el entorno. ¿Por qué? Pues porque, ¿sí?, a mí me va a convenir, voy a obtener algo. Uno de los principios que vimos, kantianos, de por qué hago las cosas, por la relación que tengo con esas personas. Por qué hago las cosas bien, por lo que voy a obtener, que ese sería el punto, ¿sí? O tomando el bien como fin en sí mismo, tomando a las personas como fin en sí mismo, no tomando al bien ni a las personas como medios para obtención de algo, solamente porque me debo portar bien, debo hacer las cosas bien, dependiendo el contexto, repito, ¿ok? Entonces, bueno, con esto comenzamos esta cuestión ya de hermenéutica, de metaética, de códigos. Repito, no les voy a dejar tareas, sí les voy a subir videos de reforzamiento, lecturas para que vayan viendo cuál es la diferencia, ¿sí?, de comportamientos, contextualización de estas actividades morales, ¿sí?, de cómo deberíamos de ser, pero a veces el deber ser en ciertas situaciones, ¿sí?, nos obligan, incluso por sobrevivencia, a comportarnos de otra manera, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, reclamo, etcétera? Yo una duda. Sí. Por ejemplo, si yo quiero hacer el trabajo del ser, nada más tendría que ser del ser o características, concepto, etcétera. Mira, si vas a hacer el trabajo del ser, obviamente, pues tienes que poner qué es el ser, ¿sí?
bajo qué punto de vista, porque hay diferentes puntos de vista de lo que es el ser, ¿sí? Y obviamente ese concepto inevitablemente te va a mandar a características, ¿sí? Repito, dependiendo el formato que utilices, ¿sí? Tiene que ser entre 5 y 10, ¿sí? Entonces, digo, inevitablemente en el desarrollo de lo que es el ser, cuando veas un concepto de algún filósofo, de algún ideólogo, político, incluso abogado, psicólogo, médico, lo que sea, te va a generar características, ¿sí? Entonces, sí, si vienen ahí, breves características, o el ser debe cumplir con, ¿sí? O el ser cumple, o incluso el ser no cumple, porque en algunos escritos viene así, el ser no tiene estas características, que es a veces como mejor aprendemos cuando nos dicen que no son las cosas. ¿Por qué? Porque las podemos comparar, ¿sí? Y a veces cuando dicen, es que es esto, pero no nos explican, pues dices así como que, pues, ¿qué? No sé si a ustedes les he puesto el lenguaje. El ejemplo de la silla. ¿Qué es una silla? Definir una silla. Muchos dirán, bueno, pues algo de 4 patas. Hay sillas de 3, hay sillas de 2, hay sillas que no tienen ni una sola pata, y sabemos que es una silla. ¿Por qué sabemos que es una silla? Porque no es un sillón, y decimos, no, eso no es un sillón, eso tampoco es un banco, eso tampoco es una llamada periquera, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Pues es una silla. ¿Por qué? Por algo nos está diciendo que no son las otras cosas, y que es una silla. Y a veces, dándonos esta cuestión de lo que no es, entendemos mejor. Entonces sí, y para enriquecer, ahí pon las características, si es que vienen, ¿sí? Repito, habrá autores que no ponen las características, solamente la definición y ejemplos, ¿sí? Tampoco, a veces forzar una investigación nos lleva a contradicciones, porque si este autor no quiso poner las características fue por algo, o no las encontró, no quiso, lo que sea. Y si agarramos características de otro investigador y a fuerza las metemos, a lo mejor sí encajan, pero a lo mejor no, ¿qué va a pasar? Pues va a entorpecer mi investigación, mi trabajo. ¿Por qué? Pues porque va a ser así como un híbrido, una cosa muy rara, muy extraña y contradictoria, y que a veces cuando vayan a hacer ustedes ya investigaciones grandes les van a decir, no va, estás mal, no, te lo califico y te pongo 6 porque no va. Entonces, si vienen dentro de lo que tú te vas a alimentar, sí. Si no vienen, no lo pongas, ¿sí? Solo lo que venga sobre el ser. Puede ser desde etimología hasta concepto en español y algún ejemplo, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Comentario. Nada de nada, nada por aquí, nada por allá. Bueno. Profe, sí. ¿Puedo tomar el tema de los derechos humanos? Sí, muy ligado completamente a la ética y a la moral, claro que sí. Si lo quieres tomar, adelante. Claro que sí. Gracias. Profe, sí. Es presentación de PowerPoint es de 3 a 5 diapositivas, ¿verdad? De 5 a 10. Mínimo ok. 5, máximo 10. Igual como máximo debe tener 10. Con todo, introducción, etcétera, etcétera. Si es en Word, máximo 10 páginas. Igual, con todo completo. Si es video, 5 a 10 minutos. Si es audio, 5 a 10 minutos. ¿Ok? Sí. Uno para que no esté ni muy corto tampoco, muy sintetizado, ¿sí? Que sea el micro resumen del resumen, pero tampoco se extiendan mucho. Vayan a lo puntual, nada más, ¿ok? Ya ninguna duda, nada. Bueno, entonces yo al ratito, yo creo unas 2 horas, por si les falta algo de la plataforma, subo ya para finalizar las actas y
pues ya van a tener esa calificación que viene ahí, ¿no? Por si alguien solicitó corrección o revisión, pues por eso me voy a echar un clavado. Entonces, no habiendo nada más que agregar, pues bueno, regálenme lo de siempre, unos segunditos de su pantalla para que haya evidencia de que sí estuvieron